Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a la entrevista. Hoy vamos a platicar con la diputada Eufrosina Cruz, una mujer con una historia extraordinaria que, bueno, yo no les quiero adelantar. Le voy a pedir a ella que nos platique algunos detalles. ¿Cómo estás, Eufrosina? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Marta, por esta oportunidad de contar la terquedad y la rebeldía de una niña de la montaña de Oaxaca, de nuestro país, que desafió su circunstancia y que decidió construir su destino, ¿no? Y que pues, Ya lo que, oye, pero antes de que te arranques, déjame pedirte una cosa. Cuéntanos un poquito de tu pueblo, Quiegolani, porque bueno, desde el nombre yo fue la primera vez que lo escucho. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo lo viviste? Yegolani, pues es una comunidad indígena del estado de Oaxaca, de los 570 municipios, es uno de los municipios por usos y costumbres. Está en lo alto de la montaña, más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en donde te paras arriba y divisas la nube y la neblina abajito, como que pareciera que vas volando encima y que pudieses caminar encima de la nube, ¿no? Ajá. Y que pues hace 15 años ese pueblo no existía en el mapa de este país, ¿no? Así como no existíamos las mujeres, porque no podíamos ser vistas, visibilizadas, y que pues estábamos y no estábamos, ¿no? Entonces, pero que también mi pueblo es quien me ha dado fuerza, es quien también me ha dado la fortaleza para desafiar precisamente la circunstancia y decir al mundo que los que nacimos en una comunidad indígena como la de Quiegolani no somos ni más ni menos, que también nos rueda el cerebro, que también somos chingonas y chingones, como lo digo, ¿no? Oye, ¿y cómo fue tu niñez y cómo te encontraste con tus primeros sueños? Mi niñez fue la cotidianidad de la que yo veía en mi entorno, ¿no? Ver a mamá levantarse primero y ser la última, y ese era ya mi destino. Y de repente llega a mi entorno, en ese entorno, alguien externo, que era mi maestro Joaquín, en donde me llevó la palabra sueño, en donde esa cotidianidad que esa niña veía y hacía porque lo tenía que hacer con mamá, porque era la niña, ¿Qué era lo que hacías? pues hacer tortilla, ir a traer el leño, atender, y yo no entendía por qué yo tenía que servir a mis hermanos cuando ellos también tienen mano, ¿no? Porque ellos tenían y podían ir a la cancha de piso de tierra al pueblo y yo no, porque ellos sí podían jugar canicas y yo no, porque yo niña tenía yo que sentarme en el piso y los niños en la mesa. Entonces, todas estas contrariedades, todas estas normalidades, esa niña lo empezó a cuestionar. Entonces entendí que para generar cambios tenemos que cuestionar lo que no está bien, lo que no es normal, pero alguien te lo tiene que decir, visibilizar, y ese fue mi maestro Joaquín. ¿Y cómo lo hizo? O sea, ¿qué fue lo que viste en él? ¿Cómo lo encontraste? Mi maestro, imagínate, Marta, un pueblito de hace 30 años de nuestro país, sin luz, sin carretera, sin servicio de salud, el salón de clases con piso de tierra, el pizarrón, pues ya no era verde de tanta chinga que le daba el maestro de la borrada. Y de repente llega un maestro, más de 12 horas caminando, con recortes de periódico, y su mundo de mi maestro se volvió mi sueño, porque él no se dormía en piso de tierra. Su cuarto era el más hermoso que mis ojos veían porque estaba pintado de cal, pero en la pared había un montón de dibujitos, colores que no había en mi entorno. Entonces, ¿sabes? Empecé a aspirar eso, empecé a querer eso, empecé a soñar eso y empecé a querer ese olor a bonito, y lo hablo en el libro, porque yo no entendía qué se ponía mi maestro en las manos, en el cabello, pero olía bonito, me daba tanto miedo de tocarlo, pero me emocionaba los fines de semana ir a ese espacio de él porque era bien diferente al de mi entorno. Y entonces, pues ya de grande entendí que pues era la crema, el desodorante y esas cosas que en mi entorno no había. Entonces, ¿cómo es el poder de la mente? Y lo digo en el libro, de que
a través de estas posibilidades imaginatorias, que es lo que más me sembró mi maestro, porque estamos acostumbrados como ser humano tener las posibilidades tangibles, ¿sabes? Mi maestro no, mi maestro me enseñó a construir mis posibilidades imaginatorias, porque mis posibilidades reales quizás era eso, repetir la monotonía, repetir la cotidianidad, repetir la normalidad, ¿no? De que su origen de la niña, por ser mujer, por ser indígena, ya estaba definido, ¿no? Que era ser mamá, que era tener un montón de hijos y nacer ahí y morir ahí, y ya no tenías otra opción. Entonces, mi maestro me enseñó esa opción mediante esos chispazos de retrato, de olor, de sonido, de que su pie se ponía los guaraches más hermosos que mis ojos veían, y hoy de adulta sé que pues eran unas benditas chanclas, ¿no? Entonces, pero también ya de grande entendí por qué mi maestro defendía tanta la libertad, Marta. Mi maestro era gay. Mira, ¿qué edad tenía tu maestro más o menos? Yo creo que tenía como 42, 44 años. En ese entorno, ser gay hace 30 años en este país y en esta sociedad, pues yo creo que también vivía también ese dolor en su entorno, y llegaba a mi entorno, ejercía eso, ¿no? Porque me dejaba jugar canicas, no me regañaba, me dejaba entrar a su mundo, ¿no? O sea, cuidando a la niña. No me regañaba, me defendía. Tengo una anécdota en el libro en donde mi hermano más grande reprueba y yo paso a cuarto año, y mi papá en esa falta, porque mis papás no fueron a la escuela, no saben leer, no saben escribir, su lengua materna es el zapoteco, medio que mastican el español, como decimos, pero cómo en esa circunstancia mi papá le dio valor de ir a decir que reprobaran a la niña, porque era niña, y que pasaran al niño. Entonces, siempre por ser niña. Y fue el primer momento que alguien me defendió por ser niña, por ser mujer, y le dijo a mi papá, no, porque la niña sabe más que el niño, y entonces no me reprobó mi maestro. Entonces, cómo mi maestro también rompió paradigmas en esa cotidianidad invisibilizada, porque hace 30 años no existía mi pueblo en este país. Claro. Oye, y tú vas a cumplir 12 años, estabas destinada ya a casarte a esa edad, y tú dices, me voy, y agarras camino. Exactamente, porque era ya el destino. A mi hermana, la más grande, mi papá la casó así, a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, a los 31 años mi hermana ya tenía 9 hijos, y esa es la mujer que más admiro hoy, y al ratito cuento por qué. Y tu destino ya estaba definido, y por eso también yo he dicho, yo no deseo, y el sueño de la niña de la montaña en este libro es que nunca más en esta sociedad y en este país una niña se tenga que casar porque así lo dicta la costumbre. Eso no es costumbre, eso se llama violencia, porque el llanto de una niña, y se me vuelve a parar mis pelos porque lo revivo otra vez, no se lo deseo a nadie. Porque ¿a quién le dices? ¿A mamá, a papá, a tus hermanos? ¿A quién le dices que no quieres eso? Y entonces empiezas a desafiar y a querer eso que viste en el cuarto de tu maestro, a salir de esa cotidianidad, y es cuando yo decido, pues, construir mi chantaje. Hoy yo sé que le hice chantaje a mi papá de dejar de comer, y cuando mi papá me dice, está bien, te vas, pero te olvidas de nosotros. Y ahí también entendí, Marta, en el libro, del gran amor que me dio mi padre. Pareciera que mi padre era el malo. No, imagínate un hombre que su cotidianidad era que su hija, porque así sucedía en el entorno, entregan a sus hijas, porque así es la normalidad. Y ese señor dijo, no, está bien, vete. Entonces el mayor amor de mi padre fue dejarme ir, dejarme volar, a pesar de lo adverso que pudiese. A lo mejor ni él sabía que me esperaba fuera del entorno. Y ya fuera, estudias, logras, bueno, convertirte en maestra prácticamente, fundar escuelas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sigue ese camino para lograr cuál sería el siguiente sueño? ¿Hacer que las mujeres votaran
o convertirte en presidenta municipal? No, No tengo idea. mi sueño era precisamente que a nadie le dijeran lo que me dijeron en su momento, que por el uso y costumbre no podíamos participar en el desarrollo de nuestras comunidades. Y por eso también tomé la decisión de ingresar a la vida pública de mi país, porque también entendí que para poder generar cambios, romper paradigmas, nadie lo va a hacer por ti, tienes que hacerlo tú, y para eso tienes que asumir las responsabilidades y las consecuencias de tu decisión, bueno y malo. Y ese es el poder de la educación que me dio mi maestro Joaquín y que también tuve que arrebatar a la circunstancia, porque mi educación, Eufrosina Cruz, no me lo dio nadie, me lo di yo, trabajando y estudiando. Y con el poder de la letra entendí cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, qué es igualdad, qué es uso y costumbre, y entendí que el uso y costumbre no puede estar por encima de ninguna ley cuando violenta los derechos humanos. Y por eso, pues hoy, a 15 años, hoy ya está el mapa de Quegolán en el mapa de mi país. Logré una reforma a la constitución de mi estado, una reforma a la constitución de mi país en el artículo 2 constitucional, fracción tercera. En 2014 la ONU adopta mi iniciativa. Hoy en mi comunidad las mujeres ya votan, la mitad son del cabildo mujer y la mitad hombres. Las niñas con una cotidianidad normal ya van a la cancha del pueblo. Hace 20, 30 años eso era imaginable. Hoy las niñas pueden jugar canicas sin que les cuestione o sin que les espere una chinga en casa. Entonces es romper paradigmas, es ir pues, haciendo los sueños de la niña de la montaña para Oye, que... ¿cómo fue aquel día en que no te dejaron ser presidenta municipal? Cuéntanos esa anécdota. Yo siempre le digo y lo digo en el libro, creo que es el día que odié ser mujer, ¿sabes? Me frustré ser mujer, porque siempre es por ser mujer, era tu destino no jugar, no ser niña, te construyen a ser adulta. Y de repente, por ser mujer, dejas tu entorno para demostrar, para decir que también piensas y razonas. Por ser mujer, no me dejan ser presidenta de mi comunidad porque así lo dictaba la normalidad amparada en el uso y costumbre, que mi uso y costumbre es muy diferente a la que yo defiendo, que es mi lengua, mi vestimenta, mi forma de organización, mis fiestas, pero no la violación a los derechos humanos de nosotras las mujeres. Y es el día en donde me frustré ser mujer, pero también entendí que si yo me callaba ante ese hecho, nadie iba a cambiar eso en mi entorno, porque ver el llanto de mi padre, ver el reclamo de mis hermanos, decir, por tu culpa nos van a correr del pueblo, y ahí entendí que es violencia política, el llanto de tu mamá y papá, decir, ya párale, no nos quieres, o la fuerza de las mujeres que todos los días lo padecen, te digan, cuidado, te vas a agüitar China, porque así me dicen en el pueblo, aquí estamos contigo, ¿qué haces? En una montaña sin internet, en una montaña sin medios de comunicación, más que tú, y supone que la chingona eres tú, es la que no puede llorar, es la que tiene que tener fuerza, y es cuando te derrumbes y dices, ¿saben qué? Hasta aquí la dejamos, ¿no? Claro, ¿y por qué te dijeron que no podías ser presidenta municipal? Cuenta ese detalle de que ponían tu nombre y decían... En los 570 municipios de Oaxaca, 417 se rigen por el sistema de usos y costumbres. Hace más de 15 años, la palabra mujer no existía en el catálogo, en las normas de estas comunidades, por lo tanto, solamente los que podían ejercer el derecho de votar y ser votada, quien iba a ser el presidente municipal, eran los hombres. O sea, teniendo una credencial de elector que dice que soy ciudadana de este país y que soy ciudadana de mi comunidad, ¿no? Porque para partidos políticos sí voto, y para lo más importante, amparado en el uso y costumbre, pues ahí te invisibilizan, porque históricamente nunca las mujeres habían participado en el desarrollo de nuestras comunidades. Y fue la primera vez que una chamaca revoltosa pues empezó a generar esos cambios, a ir a la casa del mayordomo y decir, yo no me quiero sentar en el piso, yo me quiero sentar en la mesa, ¿no? Ah, pues te tienes que tomar un mezcalito, pues adelante, yo también puedo, ¿no? Entonces ir a la cancha, volverte en la normal, ¿sabes? Porque romper paradigmas es eso, volverte la normal, la anormal de esa cotidianidad. Y por eso cuando surge la posibilidad de ser candidata, los que me abrazan y los que me apoyan fueron los jóvenes de mi comunidad.
ni siquiera yo voté por mí ese día, ¿no? Entonces, no solamente sucedió dos hechos ese día, violentaron los derechos de los jóvenes que estaban ejerciendo su derecho porque sí cumplían con el trabajo comunitario que nos decían, y mi derecho que ni siquiera me permitieron votar por mí, ¿no? Sí, dijeron que tú, pues simplemente no competías por ser mujer. Esa Exacto. fue la definición. Bueno, sales de ahí, no logras ser presidenta municipal y bueno, por angas o mangas terminas en el Congreso del Estado de Oaxaca y te conviertes en presidente de la mesa directiva, que creo que es otro de tus momentos más duros que pasaste por lo que cuentas en el libro. Sí, por supuesto. ¿Por qué decidí ingresar, como lo dije hace ratito, a la vida pública de mi país y de mi estado? Porque después del hecho que no me dejaron ser presidenta, ¿a quién acudes? Entonces decidí también acudir a todas las instancias que se supone que me iban a proteger, derechos humanos, el Instituto Electoral, la Secretaria General de Gobierno, y todos me daban la misma respuesta. Pues sí, violentaron tu derecho, pero es la autonomía de tu comunidad, es el uso y costumbre. El uso y costumbre no se puede trastocar. Entonces, ¿a quién acudes? Ni un abogado de mi estado quiso llevar mi caso. Ya no buscaba resarcir el daño, sino que crear un precedente, ¿no? Y entonces, y cuando yo entendí que la respuesta que me habían negado estaba allá adentro, precisamente en donde se modifican estas normas, estas leyes, y que pues ya no era para que yo fuera presidenta, sino que para las otras, de otras comunidades, pues puedan ejercer ese derecho que por ende, pues se suponía que todas las mexicanas ya teníamos y resultaba que eso no es cierto. En muchas de nuestras comunidades indígenas hoy todavía eso no es una realidad, es romper paradigmas. ¿Por qué? Porque es muy fácil, pues, invisibilizar y decir, es que es la autonomía de tu comunidad. Pues no, la autonomía de mi comunidad no es la violencia. Entonces, por eso entendí y por eso ingresé a la vida pública en 2010 y la vida me dio la oportunidad de ser la primera mujer presidenta del Congreso e indígena, y en 2010, pues mi agenda y mi iniciativa era cambiar el artículo 25 de la Constitución de mi estado para que nunca más nadie le diga a una mujer que por el hecho de ser mujeres no podían ser vistas desde sus entornos. O sea, ¿cómo queremos que nos vean si ni siquiera somos vistas en nuestro entorno, en nuestra familia? O sea, somos invisibilizadas. Claro. Bueno, y finalmente lo lograste, pero en medio de todo eso hay muchas anécdotas que a mí me gustan y que me llegan al corazón. Y una de ellas es, ¿cómo trajiste a tus papás a la Ciudad de México para que asistieran al momento en que te entregan un premio ahí en pleno Palacio Nacional? Cuéntanos cómo viviste ese momento y qué significó haber traído a tus papás de aquel pueblo de la montaña por primera vez a esta ciudad. Uf, lo vuelvo a vivir porque imagínate a dos señores, como dos niños chiquitos, como esa ¿Cómo de niña qué que edad entraba, entonces? ¿Ya? mandé ¿Qué edad tendrían en ese momento? como 50 y tantos años, o sea, Ajá, fue en 2009, fue en ajá. 2009 que traje a mi, 2008 traje a mi papá, pues eran como dos niños descubriendo el mundo. O sea, recuerdo porque me los trajeron unos señores, porque yo estaba en Sevilla representando en la Juventud Mexicana, y me los trajeron. Entonces me los encuentro en el hotel que hicieron la reservación, en el hotel Gran Ciudad de México, ve que está ahí en el freno, y Sí, entonces eran dos niños descubriendo el mundo. O sea, desde entrar a la alfombra, desde subir en elevador con miedo que tal que esa cosa se cayera, y luego entrar a la habitación, eran dos niños porque no entendían que como la regadera pues pasaba el agua caliente y frío, ¿no? Y luego la tina del jacuzzi, les daba miedo hasta sentarse en la cama, ¿sabes? Y es ahí en donde dices, si la vida les hubiera dado estas oportunidades, como a la niña que me dio mi maestro, quizás mi hermana, a la más grande, no lo hubiera casado mi papá, quizás mi hermano que falleció estuviera vivo, ¿no? Son circunstancias, por eso recalco mucho en el libro que nunca
responsabilizo a mis dos viejos, responsabilizo a la circunstancia. ¿Cuántos no hemos vivido frustrados responsabilizando a papá y a mamá por lo que no somos, ¿sabes? Y el libro también habla de esta gran reconciliación. El libro me sirvió, Marta, reconciliarme con mi entorno, reconciliarme con mi padre antes de su fallecimiento. Me dio mi primer abrazo porque nadie le había enseñado a ese señor que no es malo dar un abrazo, menos a tu hija. Entonces, y en ese viaje, llevarlo, por ejemplo, a desayunar, me acuerdo en el Vips, pues agarraba su café y el pan, pues lo metía a sopear, ¿sabes? Entonces entendí que nunca debes de dejar ser tú para ser incluidos en una sociedad. Y eso también convoca al libro, que México reaprenda a vernos a los pueblos indígenas y a las mujeres indígenas, que no somos víctimas, somos posibilidad, que no somos los jodidos, que no somos el asunto, que no somos el tema, que no somos el problema. Somos personas con nuestra identidad, con nuestro olor, y eso no nos hace ni más ni menos, porque vivimos en una sociedad bien discriminatoria, porque vemos a un señor con huarache, pues es el jodido. Me acuerdo cuando en ese viaje quería yo comprarle unos zapatos, y él dijo que no, porque iba a dejar de ser él, y vuelvo y se me enchina la piel, porque me dijo no. Yo no me voy a poner esa cosa, no me vas a obligar. Y entonces entendí que yo no podía quitarle su identidad por incluirlo en una sociedad en donde la sociedad debe de entender que eso es la variedad que hay en este país, diferentes rostros, diferentes pensamientos, diferentes sonidos, y nadie tenemos derecho de quitar su identidad a la otra persona para ser incluidos en el desarrollo. Por supuesto. Eufrosina, nos queda poco tiempo, pero me gustaría que nos hablaras de este momento que estás viviendo ya como diputada y cuál es tu próximo sueño, porque ya van varios que cumples, ¿eh? Mi próximo sueño, por supuesto, que este libro, que esa niña que no tuvo dinero de comprarse un libro en la prepa, en la secundaria, hoy lo tenga. Eso decir a las niñas, que a pesar de lo adverso que puede ser la vida, la circunstancia, uno tiene el poder de construirlo y de arrebatarlo, y que este libro pueda tener sus propias alas y que esté en manos de todo México para que juntas y juntos reaprendamos a ver, y por supuesto a que nunca más una niña se tenga que casar a los 12 años, y por eso en diciembre ya presenté la iniciativa para que se adicione un capítulo nuevo al Código Penal Federal de mi país, para que los matrimonios forzados ya sea un delito grave. No puede ser que vivamos en un país que el que robe una vaca tenga una sanción y el que venda o entregue una niña no tenga una sanción. Por eso es importante pues visibilizar y sancionar. Hemos fortalecido los derechos humanos, es cierto, en la Constitución, en la Ley de Niñas y Niños, pero falta que se tenga una acción consecuente, y que no es normal el que una niña esté llorando hoy abajo de su cobija, Marta. Sin duda, Eufrosina Cruz, qué gusto realmente conversar contigo. Se nos acaba el tiempo y espero que ese próximo sueño que no mencionaste, que es ser gobernadora, ojalá y se te cumpla. Y ser gobernadora, pero en su tiempo y en su medida. Entonces, hoy es el sueño de la niña en la montaña. Por supuesto. Gracias, Eufrosina. Muchas gracias. Marta Anaya, la entrevista.